renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, diga para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estaba yo estudiando algunas estadísticas, y hay unas estadísticas que el 70% de los cristianos no conocen cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Te voy a hacer una pregunta: ¿conoces tú cuál es la voluntad de Dios para ti? Medita en eso, piensa en eso. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios? ¿Conoces tú la razón por qué Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a su reino? ¿No nos sacó Dios de la esclavitud donde estábamos para seguir viviendo el mismo estilo de vida, verdad que sí? Nos sacó de la esclavitud donde estábamos para que a través de nuestra vida, escúchame bien, podamos traerle gloria a Dios en esta tierra. Pero para eso necesitamos hacer cambios. Diga cambios. Y el apóstol Pablo nos enseña algo sumamente importante. Él dice: no os conforméis a este siglo. Ahora mira lo que significa esto. ¿Qué significa ser conformados a este siglo? Ser conformados a este siglo significa, oye bien, asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior. Pablo le está escribiendo a la iglesia, y Pablo le está diciendo que dentro de ellos hay algo poderoso que Dios ha depositado en ellos. Pero tú y yo tenemos que hacer una decisión de cómo vamos a vivir la vida mientras estamos en esta tierra, porque hay un sistema que nos quiere atraer hacia él. La iglesia no está aquí en la tierra para ser influenciada por el mundo, sino la iglesia de Cristo. Estamos en esta tierra para convertirnos en influencia para el mundo. Pero si tú te das cuenta, gran parte de la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, está siendo influenciada por el sistema de este mundo. Ahora no contestes, o sea, yo nada más voy a compartir contigo lo que el Señor está depositando en mi corazón, ¿ok? Pero qué triste es mirar a creyentes que todavía visten a sus niños en un día de Halloween. Aunque no digan amén, con amén o sin amén. ¿Qué estamos haciendo la iglesia entonces? ¿Cómo podemos influenciar al mundo haciendo lo mismo que el mundo hace y aún celebrando un día satánico? Entonces tenemos que hacer una evaluación si estamos viviendo por tradición o por revelación de Dios. Y Pablo dice: no se conformen a este siglo. O sea, ustedes, escúchame bien, aunque tengamos que correr en contra de la corriente de este mundo, y no es fácil hacerlo, Dios quiere que todos los días hagamos cambios en nuestra vida. A lo mejor, escúchame bien, no estamos todavía donde quisiéramos estar, pero en la medida que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y que tengamos esa disponibilidad para que nuestra vida cambie y mejore, escúchame bien, la Biblia dice que la senda de los justos, ayúdenme, es como la luz de la aurora, que va en aumento. Diga en aumento. O sea, es algo que va sistemáticamente creciendo hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios en nosotros? Llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Entonces, ser conformados a este siglo también significa adaptarse, diga adaptarse al sistema predominante de creencias y valores que están dominados por Satanás. Y Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Pablo usa la palabra conformar cuando algo se adapta a algo. Y Pablo dice: no os conforméis al sistema de este mundo. Y usa otra palabra, diga transformación. Diga otra vez: transformaos. Y Pablo no está diciendo que Dios lo va a hacer. Pablo nos está hablando a nosotros en este día. El Señor nos está diciendo: eso tú lo tienes que hacer.
Él dice, no os conforméis, ustedes no se conformen a este sistema. Y ustedes transfórmense. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante la renovación, diga renovación de vuestro entendimiento. O sea que la manera como pensamos es muy importante. Y todos nosotros hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque nuestros pensamientos están determinando nuestras acciones. Y nuestras acciones están determinando nuestro estilo de vida. ¿Cuántos quieren mejorar su vida? Diga cambios. Esa palabra transformados literalmente significa, como se recuerda cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, creo que era, y se le aparecieron Moisés y Elías. ¿Se recuerda de eso? Y dice la Biblia que el Señor, ¿qué le pasó al Señor? Se transfiguró. El Señor por unos momentos empezó y mostró su gloria. Pedro lo miró, 3 de sus discípulos lo miraron transfigurarse y miraron la gloria de Dios, de Cristo. Bueno, esa palabra, eso es lo que significa. Dentro de nosotros, escúchame bien, está el Espíritu de Dios. Y Dios quiere que, escúchame bien, a través de nuestra vida, nosotros le podamos traer gloria a Dios. Que podamos desarrollar lo que está dentro de nosotros. Ya está dentro de nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo. Entonces esto es muy importante entenderlo, porque esta es la manera como Dios quiere que seamos transformados. Entonces necesitamos ser transformados para conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú y yo no podemos conocer la voluntad de Dios a menos que seamos transformados en nuestra manera de pensar. Amén. Y oye esto, no importa en qué nivel de madurez espiritual estemos, ¿verdad, hermanos, que todos necesitamos seguir haciendo cambios? Todos necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los cambios, diga, los cambios son los que nos llevan a otro nivel superior de vida. ¿Te gustaría subir tu nivel de vida, hermano? Sí. Todos debiéramos anhelar una vida mejor, ¿verdad que sí? Los cambios son los que nos llevan a otro nivel superior de vida. Es como los carros, ¿verdad, hermanos? De cambios. ¿Cómo comienzan? Con primera, ¿verdad? Y van un poco lento, ¿verdad que sí? Y luego, ¿qué hace? No puede quedarse mucho tiempo en primera. Tiene que ponerla en segunda. Y luego en tercera. Y en cuarta. Y en quinta. A ver, pregúntale a la persona que está a su lado, a ver, ¿en qué nivel vas? ¿En primera o en segunda? Nomás con que no le diga, yo voy en retroceso. Porque entonces ya perdimos. Diga conmigo, fuimos creados para traerle gloria a Dios a través de una vida transformada. Diga conmigo, solo creyentes transformados pueden disfrutar y manifestar la abundancia de la vida cristiana. Quiero que leamos juntos los versículos que están ahí. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Quién está hablando? Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, diga, nos han sido dadas. Diga, ya son mías. Dígalo fuerte, diga, son mías. Dice, nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. Ahora, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, oiga esto, hermano, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Diga, ya son mías. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder.
Ahora, la clave es esto: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Amén. Entonces, la palabra nos enseña claramente que tenemos que crecer en el conocimiento de Él, de Cristo. Diga conmigo: el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, digan, me habilitan para vivir una vida transformada y bendecida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso, hermanos? Denle un aplauso al Señor en esta noche, porque escúchame bien, cuando el Señor te pide algo, Él no solamente te pide que hagas cambios, Él te da el poder para hacerlo. Él te da los recursos para hacerlo. Amén. O sea que lo peor que nos puede pasar, hermanos, es resignarnos a vivir conectados a un sistema fracasado. Diga conmigo: